Damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar en esta mañana y que a pesar pues de las temperaturas que hoy decían que iba a estar a 92, que es algo que prácticamente quema, pero acá estamos. Gracias a Dios está un poco, no está tan caliente, ¿no?, como va a estar en esta semana. Damos gracias a Dios que nos permitió llegar. Saludamos a mis hermanos acá presentes, a nuestros hermanitos que están por allá por Bolivia, que les vamos a mandar el mensaje y que estamos muy contentos de saber que llegaron bien y que pronto los vamos a tener con nosotros. En esta mañana también saludo al pueblo bendito del Señor que nos escucha. El Señor les bendiga. Traigo un mensaje que se llama el temor y nosotros nos preguntaremos de qué temor. Entonces yo lo voy a explicar ahora. Vamos a abrir la palabra bendita del Señor en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, de los versos 15 en adelante, que dice de la siguiente manera: y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. Y aquí viene ya la palabra temor. En el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y vamos a dejar ahí. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor por la palabra y a poner atención a lo que el Señor nos va a decir. Amén. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te agradecemos, Señor, primero por la vida, por la salud, por la paz, porque en medio de tantas cosas que se están manifestando y que se esperan, Señor, nosotros estaremos siempre confiados en tu amor, Señor, y no tendremos ningún temor de nada, Señor, porque sabemos que tu amor va a echar fuera todo temor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que siempre nos acompañan acá en la iglesia, como al pueblo lindo del Señor que escucha el mensaje. Amén y amén. Bendito Dios. Entonces, si el perfecto amor echa fuera el temor, entonces nosotros no tenemos por qué temer. Y en caso de que tengamos algún temor, usted va a ver, a escuchar a través de este mensaje cómo usted tiene que actuar, qué es lo que usted tiene que hacer para no tener ese temor. Vamos a ver de qué clase de temor estamos hablando. Fíjese que el primer sentimiento negativo que se registra en las escrituras y es el miedo o temor, y la primera vez que se menciona es en Génesis 30 del 10 en adelante. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y tuvo miedo porque estaba desnudo en el huerto. Y tuve miedo, le dice, porque estaba escondido, desnudo y no me, o sea, se avergonzó. Entonces, fíjense que el primer hombre que le falló a Dios, no solo le desobedeció, y esa desobediencia pasó a todos los que íbamos a nacer en un futuro, sino que el enemigo, el diablo, la serpiente antigua, nuestro enemigo, al que le pertenecíamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, inculcó ese temor de miedo en Adán, porque cuando el Señor le dijo: ¿dónde estás?, después de que desobedeció y pecó, le dice, se escondía: estoy escondido porque tuve temor, porque me di cuenta que estaba desnudo. Antes no estaba desnudo, ni él ni Eva, porque como estaban en un estado espiritual de pureza, pues ellos no tenían tiempo de ver qué era lo que tenían o no en el cuerpo. Pero ya después que pecaron, se dieron cuenta, y dice la palabra
que cosieron hojas de ciertas cosas o de pieles de animales, y así fue que se empezaron a cubrir. El hombre no había experimentado antes esta sensación, nunca lo había sentido, o sea, el temor, por lo que esta primera experiencia nos ayudará a considerar cuál es el origen y cómo va evolucionando sobre nosotros y cómo el temor destruye. Fíjense que nosotros, cuando la palabra dice temor de Jehová, está hablando temor reverente, la reverencia, el amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero del temor que estamos hablando en esta mañana incluye miedo, incluye desasosiego, desesperación y muchas veces hasta depresión. Es importante mencionar que hay un personaje astuto que jugó el papel importante para propiciar este sentimiento. O sea, el sentimiento del miedo y del temor a muchas cosas fue propiciado por Satanás, porque él es el que tiene en ese miedo a las personas allá afuera, las personas que no conocen a Dios y actúan con miedo. Y déjenme decirle que hoy, ¿cómo no va a actuar la gente con miedo? Si al salir a la calle lo pueden matar, si en esas protestas se ven tantas cosas tan terribles. Ahora ya resulta que también atacan las casas, se meten. No es como antes, que se vivía en una paz muy grande. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en Rockland County, en New City, y allá pues no se ve eso, porque son casas privadas que están bastante lejos de la ciudad. Pero aquí en la ciudad, en lugares en donde se vivía tranquilo en una casa, y hay que ponerle barretas de metal de protección a las ventanas y a las puertas, porque se entran en la noche y le roban a la gente o la matan y hacen barbaridades. Entonces fíjese, ese temor fue el enemigo el que nos lo metió a nosotros, y nosotros vivimos esclavizados. Cuando no tenemos al Señor, vivíamos esclavizados en el temor. No puedo, no debo hacer, no voy a progresar, y todo era un temor. Pero cuando usted conoce el verdadero temor de Dios, de tener a Cristo en su corazón, ese temor que el enemigo metió desde el Edén a nuestro primer padre Adán, entonces nos lo transmitió a nosotros. Y hoy hay personas que no solo viven con temor, viven con pavor. Yo conocí una hermanita colombiana muy linda que me pidió, no sé por medio de quién la conocí, que fuera al hospital a orar por alguien que parece que era su novio, y lo atacaron en la calle y resultó con la cabeza descontrolada. Lo llevaron al hospital. Entonces la operación que le hicieron prácticamente le quedó la mitad. Todo esto se lo quitaron y la cabeza le quedó, fue así un pedazo. Entonces ella me decía, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Porque cuando estuve en Colombia, o viví en Colombia con mi familia, yo tenía, creo que 18, me contó, 20 años, y estaba ya ready para casarse. La dejaron vestida de novia en el altar y el hombre no se apareció. Y hasta el día de hoy, ella tendrá tal vez ahora unos 70 años. Y ella no se ha podido recuperar. Nunca más se volvió a casar. Y a este señor, con quien empezaba a hacer una amistad, que era su vecino, ella vive sola en un apartamento, y este señor, que era su vecino, estaban empezando a hacer una amistad como amigos. Y ella me dice, pero ¿por qué me tienen a mí que pasar estas cosas? Porque desde que el novio me dejó en el altar, nunca me casé. Tenía miedo de hacer amistad con otra persona y me volviera a pasar lo mismo. Y así pasaron los años. Miren la esclavitud en que el enemigo puede meter a la persona. Porque cierto que nos tenemos que morir un día, cierto que nos tiene que pasar alguna cosa algún día, pero nosotros no podemos atesorar ese temor dentro de nosotros, sabiendo que quien nos mete ese temor y ese miedo es el enemigo que nos encadena para que nosotros no progresemos. En el libro de Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Entonces vamos a ver que en primera de Juan 4, del 18 al 19, lo que nosotros leímos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces fíjese, por tanto, el pecado que entró en el mundo por medio del hombre, entró también la muerte, y que se extendió a todos los hombres. Por eso ustedes han oído que nosotros decimos aquí que las personas que no conocen a Jesucristo en la experiencia de la salvación y que no han aceptado que únicamente a través del sacrificio de Cristo somos reconciliados con el Padre y obtenemos la salvación de nuestra alma. A mí me preocupa cuando se le habla a una persona y se le explica que sin Cristo es imposible que tenga vida eterna. Y me podrá mencionar un montón de cosas a través de las cuales la persona cree que va a ser salva, pero la palabra de Dios, la Biblia, que es tan importante, nos muestra que el único camino al Padre y a obtener la salvación es Cristo Jesús, Señor nuestro. Como podemos ver, hay una secuencia por causa de la desobediencia del hombre. Entró el pecado al mundo y la muerte entró por causa del pecado. Pero para que la muerte pudiera reinar sobre la humanidad, la tenía esclavizada para poder hacer lo que se le diera la gana hacer. El enemigo, vamos a poner un ejemplo, el licor es algo tan común hoy en día. Pero yo he hablado con los que antes venían acá o vienen a su servicio en la tarde. Me dicen, yo no puedo salir de esto, porque es que yo tengo miedo. Cuando vine a este país tengo temor, tengo miedo de que yo no voy a progresar, porque no estoy preparado, porque vine y no tengo mis papeles. Pero yo he visto personas que, aunque sea sin sus papeles, se ponen a hacer, aunque sea un trabajo de recoger basura, aunque sea lo que yo diría que es recoger basura aquí. Déjeme decirle que los que recogen la basura, al menos del área donde nosotros vivimos en camiones, esa gente gana como $50 la hora. Pero para eso se necesita ciudadanía, se necesita estar legal en el país y se necesita saber inglés y manejar un camión. Pero yo me refiero que una persona que dice, es que yo tengo miedo porque no estoy preparado. Pues si va a un supermercado y pide limpiar, va a un restaurante y pide ayudar a lavar platos, es que algo tenemos que hacer. Entonces, la persona que se esclaviza de esa manera, ahora veníamos nosotros para acá, para la iglesia, y el área de personas que no tienen sus papeles, pobrecitos, y se paran en las esquinas. Ellos todavía tienen el valor de pararse en las esquinas, los que no son alcohólicos, a ver si alguien los recoge en un carro y los lleva a hacer una limpieza de una casa, a hacer algo de construcción si saben, pero por lo menos se ve que se quieren superar, pero que el temor de las personas a muchos los ha llevado al vicio. Y entonces en el vicio aquí han venido y se tiran de rodillas ahí y gimen y me dicen, ore por nosotros, y nosotros oramos. Pero después que esas personas llevan años así en la calle, les es bien difícil salir. Yo le doy gracias a Dios por 2 pastores que hay aquí a las 3 de la tarde, que ellos se encargan de esas personas, les cocinan. En la parte de abajo que tenemos un basement, les dan de comer, les hablan de la palabra de Dios. Pero es muy duro trabajar con esa gente, porque todos tienen temor, tienen miedo, no solo a emigración, sino que no puedan desempeñar un trabajo porque no están preparados. Fíjense que por esta razón en las Escrituras nos enseña que Cristo, por medio de su muerte, le quitó el poder al diablo. Igualmente participó de lo mismo para anular mediante su muerte el poder que tenía el enemigo, o sea, el poder de la muerte. Cristo venció al enemigo para que la muerte ya no venciera al que el Señor fuera a salvar. Bendito el nombre del Señor. En la palabra, de la palabra que estamos hablando, temor, del hebreo, el hebreo, la palabra temor significa, la palabra yaré,
es la palabra que en hebreo significa temor, pero es un temor de asustar, que es del que estamos hablando en esta mañana. Entonces, yaré es un temor primogenio. Fíjese bien. En el temor a la muerte, y este fue el poder que el diablo utilizó para esclavizar a la humanidad, para que así ese temor fuera evolucionando. Entonces, cuando va evolucionando este temor en las personas, les trae destrucción, les trae enfermedad, les trae falta de entendimiento. Porque nosotros, como conocimos a Cristo, como dice la palabra, en el perfecto amor se echa fuera el temor. Pero ese amor de nuestro Señor Jesucristo tiene que hacerse real en nuestras vidas, en nuestros 5 sentidos, en todo nuestro ser, tanto físico como espiritual, para que nosotros podamos vencer ese temor. Porque si Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario, entonces a nosotros no es que se nos haga fácil, pero tenemos el ejemplo de Él, que Él siempre fue vencedor. Si pues, vamos a ver Romanos 5:17. Si pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Fíjese que por Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para usted que nos está escuchando, que no tiene a Jesucristo, y usted no conoce la palabra justicia, no conoce la palabra amor, hoy el Señor le está hablando y el Señor le está diciendo: todavía es tiempo que salgas de la tiniebla, de la opresión del enemigo, porque la gente en el mundo está esclavizada a través de la mentira. Y fíjese que tanto la mentira del enemigo que se manifiesta en este temor, también se manifiesta en otras formas. Vamos a ver en Corintios 15:45, que dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificador. O sea, que Adán vino y falló, pero a Jesucristo le llamamos el postrer Adán. Entonces dice que el postrer Adán es espíritu vivificador. Un espíritu vivificador es un espíritu que nos da vida, que nos abre el entendimiento, que nos hace felices, que nos hace más que vencedores. Entonces vamos a ver que gracias a Dios por el postrer Adán, Cristo Jesús, bendito Dios, podemos decir que el temor a la muerte y el temor primogenio que hemos visto, que involucró tomando diferentes formas y dando lugar a diferentes clases de temor. Entonces el postrer Adán, Cristo Jesús, por medio de la obediencia, destruyó ese poder primogenio del temor que tenía el ADN del enemigo. Eso era lo que nosotros teníamos. Ahora nosotros tenemos el ADN de Cristo Jesús, y más cuando participamos de la Santa Cena, que dio lugar a todos los miedos, y por esta razón la obediencia es un arma poderosa para contrarrestar el término hebreo yaré, que quiere decir temor, que es una raíz primaria y su principal significado es temor. Esta palabra aparece 330 veces en la Biblia en diferentes aplicaciones, cada una en sus diferentes formas. Bendito sea el nombre del Señor. Viene a ser, fíjense que el temor viene a ser como un disfraz en el cual la persona está escondida, está atada, está engañada, está encarcelada.
Entonces, usted que me está escuchando y no conoce a Cristo, usted tiene que salir de la cárcel del engaño, de la mentira del enemigo. Las personas a veces dicen que ustedes mencionan al diablo, pero es que la palabra lo dice bien claro, que es el enemigo de nuestras almas, que antes le pertenecíamos cuando estábamos en la vida, en el mundo, le pertenecíamos y él hacía con nosotros lo que se le daba la gana. Pero cuando conocimos a Cristo y su sangre nos limpió y en su sacrificio fuimos perdonados, pues el enemigo siempre ataca, pero ya no en la forma cuando él nos tenía, que hacía con nosotros todo lo que él quería. Gentes enviciadas totalmente en el licor, en el juego, en la prostitución. Y si venimos a hablar, pues es algo tremendo, mucho más grave. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver entonces que esta palabra yaré está asociada con la vergüenza. Oiga eso, tengo vergüenza de hacer tal y tal cosa. Con la timidez. La timidez es un temor que no deja a la persona prosperar. La inseguridad, la intimidación, el desánimo y hasta la depresión. ¿Cuánta gente está deprimida? ¿Cuánta gente padece de todo eso? ¿Por qué? Porque está engañada todavía con ese temor que el enemigo dejó en nuestros corazones. Entonces, si la gente de afuera está engañada porque no conocen la libertad gloriosa de conocer a Cristo como su Salvador, entonces nosotros los que conocemos al Señor no podemos estar esclavizados en algún temor. No, es que yo no puedo ir a trabajar. Pues antes no se tomaba tanto en cuenta porque no tengo papeles. No es que no estoy preparado, no estoy preparada. Pues aunque no esté preparado ni preparada, si usted es hijo del Señor, Él le va a suplir. Porque Él dice que Él no deja a sus hijos que mendiguen pan, sino que Él les da un trabajo para poder sobrevivir y poder prosperar. Fíjese que todas estas sensaciones buscan neutralizar a la persona. El temor, el miedo que estamos viendo. Todas estas sensaciones buscan neutralizar a la persona, paralizarla, que no pueda hacer nada, y limitarla. Fíjese, la incapacita y la inmoviliza. Yo conozco un montón de personas como la que les mencioné esta mañana. La vida de esta hermanita a mí me da mucha pena, porque vino un tiempo a la iglesia, pero se pasaba llorando. Yo le digo, no importa, hermana, venga y llore y haga todo lo que sienta, pero usted va a ser libre, usted no puede seguir así. O sea que ella también nunca va a perdonar el hombre que les digo que la dejó en el altar cuando tenía 20 años y ahorita ella tiene 70 y ella se siente como que su vida hubiera sido mejor si se hubiera casado, era el hombre que ella quería, pero nosotros le ponemos que el que conoce a Cristo, como ella decía que conocía a Cristo, uno le tiene que poner un paro a ese miedo, a esa situación, a esa paralización en que el enemigo la ha dejado, a limitarla, a incapacitarla y a inmovilizarla. Se pasa encerrada en su apartamento, no contesta el teléfono. Y yo la verdad que traté hasta lo que ustedes no se pueden imaginar. Pero tampoco puedo ir y sacarla y traerla a la fuerza. Pero ella pudo haber sido liberada de todo ese temor y hasta conseguirse un compañero aún la edad que tiene y ella está bonita para que la acompañe y revivir, porque el que la engañó, como les conté al principio, pues debe de haber hecho su vida, ya debe de tener hijos, nietos y a lo mejor hasta tataranietos, y ella todavía llorando y gimiendo por eso. Entonces, ella dice que es cristiana, que va a la iglesia, que la han aconsejado, pero que no ha visto ninguna prosperidad en la situación. Pero es que la prosperidad en la situación va a venir cuando uno entienda que es el enemigo el que lo tiene a uno así. No es que Dios lo quiera tener a uno así, es que nosotros tenemos que buscar el amor de Dios que paraliza todo ese temor y que nos hace crecer. Bendito el nombre del Señor. El temor al que dirán, fíjese, al que dirán. El temor a equivocarse. Son algunas sensaciones que una persona que es esclava del temor puede sentir.
Fíjese, el miedo a equivocarse. No, es que si yo me voy para tal lugar y allá me equivoco y la situación no es así, pues si se equivoca, gloria a Dios, la segunda vez vamos a poder. Yo recuerdo cuando yo vine a este país, yo no sabía caminar en las calles, yo no sabía tomar un tren, pero siempre me encontré personas muy lindas. Y por cierto, bendigo a los hermanos puertorriqueños y a las hermanitas puertorriqueñas. En el tiempo que yo vine, yo casi en el área donde vivíamos en Manhattan, la mayoría eran puertorriqueños. Y siempre un puertorriqueño me decía: mira, nena, no me tengas miedo, que yo te llevo a donde tú vas, camina conmigo. Me llevaba en el tren y me decía: este tren se toma de aquí a allá, esto acá. ¿Estás buscando trabajo? Ven, yo te puedo llevar a un lugar donde te pueden dar un trabajo para empezar. Y yo siempre digo que bendigo a los hermanos de Puerto Rico, porque estas personas, estos amados hermanos y hermanas que vinieron aquí, vinieron a trabajar, vinieron a levantar este país, son gente trabajadora, gente confiable, gente muy linda. Y siempre salía y conseguía un trabajo, duraba algún tiempo, después no me gustaba, quería buscar otro donde ganara un poquito más, porque había que pagar una babysitter que cuidaba a los niños, y volvía y salía. Y nuevamente me aparecía una persona puertorriqueña y me decía: ¿para dónde vas? A esta dirección. Ven, tomemos este tren, te bajas aquí. Downtown quiere decir que va para abajo y uptown quiere decir que el tren va para arriba. Entonces me decía: el tren M va para tal lugar, el J, el F, y cuando tú regreses tienes que regresar downtown. Pero fíjese, que una persona le haga a uno un favor así es para recordarlos el día de hoy. Dios los bendiga a los hermanos puertorriqueños, que quizás no los vuelva a ver, pero fueron una bendición. Luego, cuando conocimos al Señor, también estuvimos en una iglesia bautista, que fue donde conocimos al Señor. Y en los tiempos en que yo más necesitaba, cuando estuve en depresión, en posparto, después de tener a mi segunda hija, siempre fue un puertorriqueño o puertorriqueña quien me ayudó. Fuimos a esa iglesia y como ellos vieron en la situación que me encontraba, que mi esposo tenía que trabajar, ellos llegaban. Pero ¿sabe hasta dónde llegaba ese hermano, que lo recuerdo con toda mi alma? El hermano Valentín y su esposa. ¿Hasta dónde llegaba? Él preparaba la fórmula de la leche de la nena y se cargaba a la nena y le daba la leche. Y la hermana llevaba pan para hacer sándwiches y me decía: te voy a hacer tu té, porque como yo me sentía deprimida, no tenía ganas de hacer nada, lo que quería era morirme. Si Cristo no me hubiera rescatado, yo ya no estuviera predicando aquí. Por eso es que lo amo con todo mi corazón y por eso es que le voy a servir hasta el último día de mi vida. Entonces, esas personas, esos hermanos se aparecían desde temprano en la casa. Entonces me decía: hoy te vemos que no te sientes muy bien, vamos a preparar la nena, porque Polito estaba en un daycare center donde ya tenía que aprender un poquito más. Entonces ellos me llevaban a su casa y allá pasaba yo el día. Yo no los olvido. Yo sé que él ya está en la presencia del Señor. Su esposa creo que todavía vive. Pero nuevamente, un puertorriqueño hermoso, que nunca lo voy a olvidar, a mi hermano Valentín. Yo guardo gratos recuerdos de esa gente hermosa de la iglesia bautista donde nosotros recibimos al Señor, que fueron gente muy dadivosa, cariñosa y que nos ayudaron para seguir adelante buscando del Señor. Vamos a ver que el temor al que dirán, el miedo a fracasar, a equivocarse, vimos que son algunas sensaciones que las personas pueden sentir. Vamos a ver en Job 32:6. Aquí vamos a ver a un amigo de Job que dice: y respondió Elú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he tenido mucho miedo y he temido declararles mi opinión. O sea, que estaba en una reunión de personas con conocimiento y con ancianos, y él dijo: he tenido miedo de declarar mi opinión. O sea, miedo de hablar. Y eso es terrible, es vivir uno así. Vamos a ver en Primera de Samuel, son cortitos estos versos, pero en Primera de Samuel 18:29,
vamos a ver que el rey Saúl temió aún más en el tiempo de David. Y Saúl fue siempre enemigo de David, debido al temor que tenía cuando vio la belleza física y espiritual de David y su entendimiento y su conocimiento de que posiblemente él era el que iba a ocupar el reinado después de él. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver que nosotros hablamos al principio del mensaje del postrer Adán. Entonces fíjese, la frase del postrer Adán, que se refiere a nuestro amado y bendito Salvador Cristo Jesús. Entonces el postrer Adán, espíritu vivificante, que se encuentra en 1 Corintios 15:45. En este verso Pablo compara a Adán, el primer hombre, con Jesús, a quien llamaron el postrer Adán. O sea, el primer Adán fue Adán el que falló, pero el postrer Adán era Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo hacía una comparación. Mientras que Adán fue hecho alma viviente, Jesús es descrito como espíritu vivificante. Mire la diferencia de Cristo Jesús, su espíritu vivificante, que a través del sacrificio en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre preciosa, Él es espíritu vivificante, que nos ha transmitido vida, que nos ha transmitido paz, que nos ha transmitido seguridad. Entonces, el primer Adán, según Génesis 2:7, Adán fue creado del polvo de la tierra y recibió el aliento de vida, convirtiéndose en alma viviente. Esto es Adán, el primer Adán. Vamos a ver entonces el segundo Adán, que es Cristo Jesús. El último Adán, Jesucristo, es visto como el segundo Adán, quien a través de su resurrección trae la vida espiritual a aquellos que creen en Él. Entonces el único que nos va a traer vida espiritual para salir del temor que el mundo da de todas las cosas que hemos visto en esta mañana, entonces va a ser Cristo Jesús. Jesucristo es visto como el segundo Adán, quien a través de su resurrección trae la vida espiritual a aquellos que creemos en Él. Si tú que me escuchas todavía no crees que es a través de Jesucristo, hoy te estoy aclarando que existió el primer Adán, que fue de la tierra, pero el segundo, el espiritual, es el que resucitó y nos da la vida espiritual a aquellos que creemos en Él. La frase espíritu vivificante se refiere a su poder para dar vida eterna a través del Espíritu Santo. En resumen de todo lo que hemos hablado, en 1 Corintios 15:45 establece una comparación entre el primer Adán, quien introdujo la muerte física, y Jesús, el último Adán, quien ofrece la vida eterna a través de su muerte y su resurrección. Entonces nosotros amamos al segundo Adán, al espíritu vivificante, al espíritu que nos da vida, al espíritu que nos cuida. Entonces en esta mañana que hemos hablado un poquito de cada cosa, entonces tenemos que recordar que definitivamente nosotros tenemos que pedirle al Señor. Y si este miedo, este temor está en nuestras vidas y no podemos progresar, no podemos estudiar, no podemos hacer muchas cosas, pero si usted y yo ya conocemos al Señor y Él vivificó nuestro espíritu, nosotros somos poderosos en Él. Pero recordemos que Cristo, el postrer Adán, venció por nosotros. Y en Juan 4:18, que es lo que leímos al principio, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que envolvernos en todo lo que es el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que nos va a transformar, es el que nos va a cambiar, es el que nos va a quitar el miedo que todavía quede, porque todavía pueden quedar algunos miedos.
Fíjense que por medio de Cristo somos más que vencedores. Por tanto, el temor no tiene poder sobre quienes hemos creído en Él. Bendito su nombre para siempre. Entonces, no más inseguridad, no más miedo, no más temor, no más de todo eso que carnalmente nos está perturbando. En nuestra carne perturba. Porque usted sale de su casa y al menos ahora pues salimos de la casa y siempre nos encomendamos a Dios. Pero que antes también se salía de la casa y hay que encomendarse, no con miedo, sino con seguridad. Señor, tú vas conmigo, tú vas delante de mí, tú me vas a guardar. Si voy en busca de un trabajo, tú vas a abrir la puerta. O sea, que lo que nuestra boca confiese, siempre lo hemos dicho, eso es lo que vamos a tener. Bendito el nombre del Señor. Hasta aquí llega el mensaje. Vamos a cerrar nuestros ojitos en esta mañana, recordando que el postrer Adán, espíritu vivificante, es nuestro amado y bendito Salvador. Levante su manita en esta mañana y vamos a orar para que Dios nos ayude de cualquier temor que tengamos por algo. Ahora yo considero que el temor más grande, un poquito de agua por favor, el temor más grande para mis hermanitos que no tienen sus papeles, pues yo los considero y oro por ustedes. Yo los considero y oro por ustedes. Bien fría. Pero fíjese que nos toca confiar en Dios, nos toca dejar ese temor, nos toca entender que si el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, no va a haber quien nos detenga, no va a haber quien nos mire. Dios nos puede hasta esconder en su mano bendita y que esas autoridades no miren a nuestros hermanitos que no tienen sus papeles. Pero hay que buscar de Dios, hay que confiar en Él, hay que estar seguro de que el único que nos puede ayudar es Dios. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Entonces, si Él es el dueño del cielo y de la tierra, Él va a tener el control de nuestra vida cuando salgamos a la calle y no tener más temor y saber que Él está con nosotros. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu palabra. Creo que tal vez en pocas o muchas palabras les pude explicar a mis amados hermanos lo que tú me entregaste anoche. Los bendigo con tu bendición santa y te pido que cualquier temor que exista todavía en sus vidas, por cualquier cosa, Señor, yo no sé cualquier cosa que es. Yo sí sé lo mío, Señor, pero cada uno es consciente de lo que está sintiendo. Yo te pido, Señor, que tú libertes esas áreas que perturban todavía nuestra vida, en la que el enemigo todavía nos viene a poner temor. Nosotros tenemos una boca con que reprenderlo, con que cancelarlo y que desaparezca en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Bendigo a mis hermanos, dales fuerza, dales fortaleza. Ayúdalos, Señor, a levantarse cada día, a confiar que el perfecto amor va a echar fuera el temor y que es en todas las áreas de nuestra vida donde tiene que recorrer ese amor para hacer la obra perfecta. Nos retiramos de este lugar, no de tu presencia bendita, Señor, para reunirnos nuevamente cuando a ti así te plazca, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos también a tu pueblo que nos escuchó, Señor, y cualquiera que pueda estar sintiendo ese temor a lo desconocido, temor a un trabajo, temor a quedarse sin dinero. Dios del cielo, tú eres el que suple. Bendice a mis hermanos que vía internet escuchan el mensaje y que ahí tu mano bendita sea supliéndoles para sus diferentes necesidades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios nos bendiga y nos lleve con bien de regreso a casa. Amén. Amén. Gloria a Dios.